Y en esta mañana tengo la bendición de poder compartir con ustedes, mis hermanos, una reflexión que he titulado, como vieron por allí en el grupo, Encontrando oro entre las cenizas. Y este canto, esta adoración que acabamos de dedicarle al Señor, me hace reflexionar mucho en esto. Porque muchas veces, gracias mi hermana, muchas veces a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos que enfrentar diferentes situaciones que vienen a ser como un incendio y que dejan en nosotros solamente cenizas. Incluso la comparación original para usar cenizas en un principio era basura. El nombre original de esta reflexión iba a ser encontrando oro entre la basura. Así que voy a usar en algunas oportunidades la palabra basura y en algunas oportunidades la palabra cenizas, refiriéndome a esas situaciones en la vida de cada uno de nosotros que vienen a representar una crisis, una tormenta o una tribulación y que vienen a dejar solamente cenizas o que hacen que nosotros almacenemos cierto tipo de basura en nuestra mente y en nuestro corazón. Y estaba leyendo esta semana acerca de esto, de una persona, un estudioso de la basura. Y este basurólogo, por decirlo de alguna manera, él decía que podemos aprender mucho de la conducta humana estudiando la basura de las personas, lo que las personas desechan. E incluso hay una película que, bueno, es una película de acción en donde atrapan al criminal gracias a los desperdicios que encuentra la policía en la basura. Él se encargaba de destruir todas las evidencias, facturas, documentos que lo incriminaran y las personas que estaban detrás de su pista llegaban antes de que el aseo urbano se llevara la basura y comenzaban a analizar qué había. Se habían botellas de refresco, facturas, se habían documentos, el tipo de basura que esta persona desechaba les permitió tener pistas. Ah, ok, este tipo de crema o de medicamento lo venden en un solo sitio. Y así poco a poco ellos fueron dando con el rastro de la persona hasta que lo lograron atrapar. Y este basurólogo, eh, que, que es de apellido Rat, él busca el significado de lo que las personas desechamos. Y por eso él decía eso, los arqueólogos hacen lo mismo. ¿Cómo los arqueólogos logran identificar cuáles eran las costumbres de las civilizaciones antiguas? Bueno, analizando los rastros que ellos iban dejando. Un jarrón, una moneda, las ruinas de una casa, restos humanos, ¿sí? Y así ellos podían ir teniendo indicios de cómo era la vida de las personas en aquel entonces. Entonces, partiendo desde este concepto, nosotros podemos darle una perspectiva diferente al propósito de Dios en nuestras vidas, en medio de las adversidades y en medio de esas tormentas que dejan cenizas en nuestras vidas. Así que en medio del caos, el Señor desea que nosotros tengamos un corazón lleno de esperanza, sabiendo que hay un propósito detrás de todo lo que nos sucede. Así que hoy les invito, mis hermanos, a que desarrollemos una mirada de esperanza, como la que tuvo Jesús en medio de la crisis. Porque sí, Jesús también vivió crisis. El hecho de que sea el Hijo de Dios no quiere decir que su vida acá en la tierra fue perfecta en cuanto a las relaciones. O que fue perfecta en que todo le salió bien a la primera. Porque muchas veces nos maravillamos y nos impresionamos con los milagros de Jesús, en donde Él decía, se transforme el agua en vino. Y el agua se transformaba en vino. O cuando le decía a una persona, pues recobra la vista. O le decía a un cojo, enderezate y camina bien. Y todo se cumplía de inmediato. Era de inmediato. Pero muy pocas veces nos ponemos a reflexionar en aquellas oportunidades cuando Jesús quiso hacer algo y no se le dio. Porque también le llegó a pasar. Así que no creamos que somos las únicas personas a las que en algunas oportunidades algo no les sale bien. O a ustedes todo les sale bien a la primera. ¿No? ¿O sí?
Porque si es así, dígame cuál es su fórmula secreta. A mí muchas cosas me salen mal. Y no nada más la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y tengo años tratando de que algunas cosas me salgan bien y aún no me salen bien. Pero no me voy a rendir, porque yo sé que hay un propósito de parte de Dios detrás de todos mis fracasos. Y aprovecho y les recomiendo un libro, El lado positivo del fracaso. Es un libro excelente que habla acerca de cómo nosotros podemos transformar nuestra perspectiva del fracaso. El fracaso nos da longevidad, lo que quiere decir experiencia. Y esa experiencia, tarde o temprano, va a rendir o va a dar fruto. Pero ese no es el tema. Hoy vamos a leer la palabra y vamos a ver directamente una situación de fracaso en donde, si no ha sido por la perspectiva de Jesús, la historia hubiese sido totalmente diferente. Ahora, vamos a identificar primero cuáles pueden ser esos basureros en nuestra vida o esas cenizas que hay en nuestras vidas. Por ejemplo, la falta de tiempo. ¿Quién acá tiene tiempo para hacer todo lo que quiere? ¿Nadie? Ok, bienvenido al club. A mí tampoco me da tiempo de hacer todo lo que yo quisiera. Y muchas veces vemos personas diciendo, no, pero es que la administración del tiempo es la clave de todo. Y sí, tenemos que ser organizados con nuestro tiempo. La palabra dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Pero es cierto que hoy en día estamos involucrados en muchas actividades y que no siempre nos da la oportunidad, el día, de hacer todo lo que planificamos, porque hay cosas que se escapan de nuestras manos. Hay cosas sobre las cuales no tenemos el control y simplemente nos restan tiempo. Las decepciones. Usted está creyendo que algo se va a dar de una forma y no se da. Y esa decepción puede ser un montón de cenizas en su vida, porque tal vez usted invirtió tiempo, esfuerzo, recursos en intentar que algo se diera y no se dio. Y esa situación en tu vida puede ser un montón de cenizas. ¿Por qué? Porque, bueno, invertiste toda tu pasión, toda tu energía allí y simplemente te quemaste y solamente quedaron las cenizas. Eso puede ser también un pequeño basurero que hay en tu corazón, una pequeña bolsa de basura. ¿Qué tal de las traiciones? ¿O qué tal si hablamos de las enfermedades? Cuando estamos en un momento de crisis, estamos muy ocupados y necesitamos rendir al 100%, viene una enfermedad a nuestra vida que nos hace detener. Las cenizas de lo cotidiano, el desgaste del día a día. Todas las veces que usted se levanta y tiene una rutina y todos los días lo mismo, hacer el desayuno, hacer el almuerzo, la cena, llevar a los muchachos al colegio, después buscarlo, ¿por qué no lo puedo dejar el lunes y lo voy a buscar el viernes y hacemos 2 viajes nada más? ¿Por qué tengo que ir a trabajar todos los días? Las relaciones interpersonales, las relaciones con la pareja, con la familia, mi relación con Dios que es tan importante. ¿Por qué todas estas cosas a veces nos desgastan tanto? Pero ¿qué tal de las pérdidas? ¿Qué tal de las oraciones no respondidas? ¿Qué tal si hablamos acerca de cómo encontrar el oro que Dios tiene para cada uno de nosotros o el propósito de Dios en medio de toda esta situación? Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él nos dijo algo muy interesante con respecto a nuestra visión. Y vamos a estar leyendo hoy en el libro de Mateo, el capítulo 26, acerca de un evento en donde Jesús tuvo un momento en donde se enfrentó cara a cara con el fracaso. Pero Mateo 6:22 nos dice, voy a ir antes a este versículo, Mateo 6:22 nos dice que tus ojos son la ventana de tu cuerpo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El Señor lo que nos está queriendo decir es que nuestros ojos son la ventana de nuestro cuerpo. Y que si nosotros logramos entender cómo abrir nuestros ojos con asombro y con fe
creyendo todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida también se llenará de luz, porque nuestra perspectiva de la vida va a determinar nuestra actitud hacia ella. Si vivimos con los ojos medio cerrados o medio cegados por la codicia y la desconfianza, entonces también nuestro cuerpo será un sótano en oscuridad, en penumbras, porque no estamos permitiendo que la luz del Señor entre a nuestra vida. Y en varias oportunidades hemos hablado acerca del corazón del ser humano, del corazón del hombre, de cómo de nuestro corazón fluye ¿la qué? La vida. ¿Sí o no? Entonces, la manera en la que nosotros miramos la vida determina cómo la vivimos. Si la miramos con desprecio, pues la vida será despreciable para nosotros. Pero si miramos la vida y el día a día que el Señor nos regala con asombro, pues seguramente el Señor nos va a sorprender. Y quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 26, en donde veremos un evento bien particular acerca de la vida de Jesús. Mateo 26, versículos 46 al 56. Acá se nos narra los eventos antes del arresto de Jesús. Y he titulado esta sección del mensaje La noche más oscura de Jesús. La noche más oscura de Jesús. Creo que la mayoría de nosotros acá conocemos el versículo y conocemos lo que pasó antes. Pero hay varios detalles que quisiera que tomáramos muy en cuenta para que reflexionáramos en ellos. Y vamos a leerlo y dice de la manera siguiente. El versículo 46 dice: levantaos, vamos y ved que se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La noche antes de la muerte de Jesús, toda una montaña de escombros y cenizas cayeron sobre él. Yo no sé si usted puede notarlo, pero si leemos detenidamente, comenzaron a ocurrir una tragedia tras otra, una tras otra, como cuando un edificio se está derrumbando. Cuando comienzan a derrumbarse los pisos de abajo, de la parte inferior, es inevitable que los pisos de arriba también se caigan. En algún punto, en este momento en el que Jesús se retira al Getsemaní a orar, se halla esta escena triste, oscura, de la humanidad, en donde la humanidad realmente refleja la verdadera naturaleza y lo que hay en el corazón del hombre. Y aun cuando este episodio no puede haber durado más de 10, 15 minutos, en todo lo que ocurre hay demasiada maldad para llenar cualquier corazón de basura emocional o de cenizas o de decepciones, de rabia, de ira y de rencor, excepto porque el corazón que estaba allí era el corazón de Jesús. Pero excepto Jesús, nadie hizo nada bueno en esta escena. Si buscamos solamente a alguien que haya tenido
algo de valor o alguien que haya hecho algo bien, no lo vamos a encontrar. Por muy pequeño que sea, por muy pequeño que sea, no lo vamos a encontrar. Solamente encontraremos engaños, encontraremos traiciones y decepciones. Pero todo esto tuvo un motivo, todo esto ocurrió en la vida de Jesús para que hoy nosotros podamos decir, si Jesús lo vivió y si Jesús lo superó, nosotros también podemos superarlo. Porque el hecho de que sea el Hijo de Dios no quiere decir que no haya vivido decepciones, traiciones y que haya sentido tal vez por un momento en su corazón que perdió su tiempo con las personas que anduvo, con los apóstoles y que por un momento haya pasado por su mente abortar la misión salvadora de entregar su vida en una cruz, ya que las personas que él iba a salvar eran los mismos que estaban reprochándole, que le estaban traicionando y que estaban dándole la espalda. Ahora, no fue precisamente una noche de calma, serena, porque Mateo, en el versículo 37 de este mismo capítulo 26, dice algo que me llamó mucho la atención. Dice el versículo 37, unos versículos más adelante, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús se entristeció y se angustió en gran manera. Y si en este versículo se resalta el sentimiento de Jesús, es porque realmente era muy fuerte. Incluso hay uno de los autores que dice que él sudaba como grandes gotas de sangre. Y esto tiene que ver mucho con los niveles de estrés y de ansiedad que estaba atravesando Jesús en este momento. No solamente por lo que le tocaba hacer por cada uno de nosotros, sino porque sabía que venía el momento en donde tenía que enfrentar una realidad que todos nosotros tal vez hemos enfrentado: la traición, la duda, la soledad y el abandono. Entonces, en este momento nosotros podemos ver cómo el Señor viene de hacer una oración y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y esa fue una oración que no fue contestada. Él no dice por ninguna parte que el Señor le dijo algo, ¿verdad? Esa fue una oración no contestada. Ahora, ¿usted tiene oraciones no contestadas? Yo tengo varias que el Señor no ha respondido todavía. Pero eso no quiere decir que no las vaya a responder, porque más adelante veremos un desenlace de bien. Pero que el Hijo de Dios esté haciendo una oración y esta oración no sea respondida no es una buena señal. No es una escena muy bonita. Quiere decir que las cosas se están poniendo feas, realmente. Es como que el hijo de Henry Ford no tenga su propio carro. El hijo del que inventó el vehículo de 4 ruedas, no, él no tiene carro. ¿Por qué? No, el papá no le quiso dar uno. O que el hijo de Bill Gates no tenga una computadora. ¿Por qué? No, pero si tú eres dueño de una empresa que fabrica las mejores computadoras y desarrolla software. No, el hijo de él no tiene computadora, pobrecito. Es lo mismo que el Hijo de Dios haya hecho una oración y no haya sido respondida. Entonces yo digo, bueno, no soy el único. Bienvenido al club nuevamente. Jesús también oró y el Señor no le respondió en el momento. Entonces, vamos bien. Aunque sea por eso, vamos bien, porque a Jesús también le sucedió. Ahora, pero para Jesús lidiar con el problema de la oración no contestada fue diferente. Ahora, vamos a ver lo que pasó más adelante. Jesús atravesó 3 tipos de crisis en este episodio, rápido. Primero, la oración no contestada. El Señor, Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, ¿qué recibió a cambio? Solamente silencio. Silencio de parte del Padre. Pero el silencio no es ausencia. El silencio puede llegar a ser parte de un plan mayor. ¿Ok? Porque lo que estamos pidiendo tal vez en este momento no sea lo que Dios quiere para nosotros. Y el Señor simplemente quiere que esperemos. Espera un poco, no es el momento. Pero no es fácil. No es fácil cuando nosotros oramos al Señor y creemos que estamos depositando toda nuestra fe en Él y lo hacemos con convicción y aún así no hay una respuesta. No se siente agradable. El Señor no sintió nada bonito cuando no obtuvo respuesta del Padre, ni siquiera una palabra de ánimo.
una palabra de motivación, yo estoy contigo. No, porque ya él sabía que había un propósito eterno en todo esto. Así que si usted hoy en día está orándole al Señor por algo y usted está convencido de que ese algo está alineado con los planes y la voluntad del Señor y no tienes respuesta todavía, no te preocupes, porque el Señor está allí, sí te está escuchando, pero no es el momento de una respuesta. Simplemente continúa. La segunda crisis que el Señor enfrentó, Jesús enfrentó, fue un servicio infructuoso. ¿A qué me refiero con esto? El Señor tuvo 3 años de ministerio. Desde que inicia su ministerio con los apóstoles, donde hace el llamado, en donde estuvo atravesando diferentes lugares y haciendo milagros a las multitudes, sanando, enseñando y revelando el plan divino. Podemos ver también que esa misma multitud que él tenía que salvar vino a arrestarlo. Entre los versículos 47 al 50, vemos cómo se refleja que varias decenas de soldados, si hacemos los cálculos dependiendo de la versión en donde hagamos el estudio, pudiéramos deducir que aproximadamente 1900 soldados vinieron a llevarse detenido el Señor. 1900 soldados, o sea, ni que fuera ¿qué? Si el Señor lo que transmitía era paz, el Señor lo que transmitía era humildad, el Señor lo que transmitía era servicio, ¿por qué venir a Él con tantos soldados, con tantas personas? E incluso hay uno de los discípulos, creo que es Juan, que en su libro narra que aparte de los soldados había una gran multitud. Hoy en día nosotros diríamos que son las decenas de curiosos que dicen a veces las noticias. Decenas de curiosos llegaron al lugar y rodearon a los testigos. Y esas decenas de curiosos, seguramente entre esas decenas de curiosos, también habían personas que habían sido sanadas por él. También habían personas que habían recibido gracia y favor de parte de Jesús, pero ahora estaban allí, simplemente como testigos crueles del arresto del Señor. Y la tercera fue la traición total. En el versículo 56 dice que Judas le vende por 30 monedas de plata. Y no solamente Judas le vende por 30 monedas de plata, porque ya él sabía que había un traidor entre los discípulos. De hecho, él mismo lo eligió. Lo peor creo que fue cuando todos los discípulos huyen. El versículo 56 lo dice. Dice que todos los discípulos se fueron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Todos dejándole huyeron. Y yo me imagino en mi mente humana que Jesús en ese momento se sintió decepcionado, a pesar de que él sabía que eso iba a pasar. Pero yo me sentiría decepcionado sabiendo que tengo más de 3 años invirtiéndome en una persona, siéndole fiel, enseñándole, revelándole un plan de salvación, sacrificándome por él. La noche anterior les había lavado los pies a cada uno de ellos. Un ritual que estaba reservado solamente para el siervo más humilde, el más pequeño. El que menos valor tenía era el que le tenía que lavar los pies a los dueños de la casa. Y el Señor Jesús le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. No habían pasado 24 horas y ya ellos estaban dándole la espalda y huyendo, porque tuvieron temor de que también fueran llevados cautivos y también sufrir parte de lo que el Señor iba a sufrir. Ahora, ¿cómo cree usted que hubiese reaccionado usted ante tal abandono, ante tal traición? Yo los voy trayendo a cada uno así con mis rayitos y con mis superpoderes. ¿Para dónde vas tú, muchachito? Ven acá. Aquí estamos todos juntos en esto. Pero gracias a Dios yo no soy el Señor, ¿verdad? Porque hubiese actuado muy diferente. Pero Jesús actuó de una forma muy distinta. Lo que un observador desde fuera ve es derrota, abandono y el fin de un sueño. Imagínense ustedes una persona que está viendo la escena desde lejos, diciendo, este Jesús anduvo desde hace 3 años con estas personas. Los enseñó, los instruyó, hizo milagros. Ahora, las mismas personas que
A las que él sanó, vienen a querer llevárselo preso y lo quieren crucificar. Oró a su Padre en el nombre del cual hizo tantos milagros, pero cuando pidió algo para él mismo, Dios no le respondió. Y ahora todos los discípulos que estaban con él y que en la cena, minutos antes, le habían jurado lealtad y Señor, nunca te abandonaremos. Y Pedro acaba de sacar su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados queriendo defenderlo. Cuando se dio cuenta de que Jesús estaba dispuesto a seguir adelante con el plan, ¿o será que Pedro creyó que Jesús iba a sacar unos rayos poderosos para defenderse? ¿Será? Eso se me está ocurriendo en este momento. Y por eso Pedro andaba tan guapo y valiente. Pero cuando vio que Jesús lo que hizo fue que bajó sus brazos y dijo, yo me rindo. Se están divirtiendo los muchachos ahí arriba. Cuando Jesús dijo, yo me entrego por amor, entonces Pedro se le quitó lo valiente, porque él dijo, bueno, los valientes están en el cementerio. Los valientes están en el cementerio, yo no soy tan valiente. Pero lo cierto es que un observador desde fuera diría, no, a este lo abandonaron, el Dios al cual él cree no le respondió. Y de paso la multitud, pues ninguno lo está defendiendo, porque no hubo una persona entre esas decenas de curiosos, testigos, soldados, porque incluso el Señor hizo milagros para soldados, centuriones, generales, ¿sí? Soldados romanos que tuvieron un encuentro cara a cara con él. Y ni uno de ellos lo defendió, ni uno de ellos tuvo el valor de decir, ese hombre es inocente. Es un total fracaso. El mundo lo vería como un total fracaso. Este hombre fracasó. Ya, llegó al final de sus días y va a morir solo y abandonado. Porque todos dejándole huyeron. Ahora, ¿usted se ha sentido así en alguna oportunidad? ¿Se ha sentido solo? ¿Ha sentido que le han dado la espalda? ¿Ha sentido que no ha recibido el apoyo que usted esperaba de una persona o de un grupo de personas, sea familia, pareja, amistades, el que sea, incluso dentro de la iglesia? Porque puede pasar. A mí me ha pasado en muchas oportunidades. Me he sentido solo. Y a veces también he sentido que el Señor no oye mis oraciones. Pero eso no quiere decir que no las oiga. Recuerde que todo tiene que ver con la perspectiva. Todo tiene que ver con la forma en la que nosotros miramos y enfrentamos las cosas. Porque el Señor está allí. Él ha prometido estar siempre para nosotros. En ningún momento dice que Dios abandonó a Jesús. Solamente la convicción de Jesús es la que nos da un vestigio de que Él estaba siguiendo un plan eterno. Ahora, si nosotros nos imaginamos esta escena hoy en día y nos imaginamos que hay un reportaje acerca de lo que sucedió esa noche, creo que leeríamos en las noticias o veríamos en las noticias algo similar. Noche oscura para Jesús sería el titular en la prensa. Y diría, el viernes pasado lo recibieron con palmas. Anoche lo arrestaron con espadas. El mundo de Jesús de Nazaret se trastornó al ser arrestado por un grupo de soldados y ciudadanos iracundos en un huerto a poca distancia de la muralla de la ciudad. Apenas una semana después de su entrada triunfal, su popularidad se ha ido. Incluso sus seguidores rehúsan conocerlo. Los discípulos que se enorgullecían de que los vieran con él a principios de la semana, anoche salieron huyendo. Con el público reclamando su muerte y los discípulos negando toda participación, el futuro de este célebre maestro parece tétrico y el impacto de su misión parece limitado. ¿Qué les parece? ¿Será que sirve para reportero? Pero fíjense ustedes todo lo que tuvo que enfrentar Jesús esa noche, ¿sí? Sin respuesta del cielo, ninguna ayuda de la gente y nada de lealtad por parte de sus amigos. Pero vamos a la parte más importante, porque esa parte la conocemos, todos la hemos vivido. Todos la hemos vivido, aunque lo neguemos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? ¿Por qué Jesús siguió adelante? ¿Por qué Jesús estaba en calma? ¿Y por qué Jesús tal vez en su corazón estaba cantando esa canción? No me falta nada si te tengo a ti. No tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control. Lo que Jesús vio fue propósito. Y en los versículos 54 y 56 está la clave. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga?
En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué era lo que había entonces en el corazón de Jesús? Convicción. En el corazón del Señor había una firme convicción, porque incluso unos versículos antes, cuando Pedro saca su espada para defenderle, le dice: guarda tu espada, porque todo aquel que saque su espada también morirá a espada. ¿O acaso no crees que no puedo orar a mi Padre para que envíe 12 legiones de ángeles y me defiendan y me saquen de aquí? Él estaba convencido de que si realmente él se retractaba, Dios le iba a responder. Pero por voluntad propia, él prefirió seguir adelante con el plan, porque él estaba totalmente convencido de que esa oración sí iba a ser respondida. Y no tengo duda de que en el cielo estaban las más de 12 legiones de ángeles preparadas para venir a rescatar y a sacar al Señor y llevárselo de ese lugar. Pero la convicción que había en el Señor, que se traduce en amor por ti, amor por cada uno de nosotros, fue lo que permitió que el Señor se quedara en ese lugar. El amor para que usted esté hoy en ese lugar en donde está y que tenga la vida que tiene hoy. Así que hay tres cosas o tres secretos para ver el oro en medio de la ceniza que el Señor nos enseña. Primero, encuentra bien en el mal. Este mundo está lleno de maldad. Las personas que no tienen a Dios en sus corazones están llenas de maldad. Pero Jesús siempre nos enseña que podemos encontrar el bien o el oro en medio de las cenizas. Solamente tenemos que aprender a ser mejores observadores. Fíjense que Jesús llamó amigo a Judas. Él sabía que Judas le venía a traicionar. Incluso hay un dicho que se ha popularizado mucho después del beso, de este beso de Judas. Cuando alguien va a traicionar a otra persona, se le dice que le dio el beso de Judas, ¿sí? Porque esa fue la señal de Judas para que los soldados supieran cuál era al que tenían que llevarse preso. Pero detrás de todo mal humano hay potestad, hay tinieblas, hay pecado que está operando en la persona. Jesús tuvo a Judas a muy pocos centímetros de su cara y en lugar de darle una bofetada, le llamó amigo. Jesús tuvo a su traidor muy cerca y le dio un beso. Y Jesús ni siquiera le dijo algo al oído para que él lo escuchara, para que se sintiera mal. No lo juzgó, no lo señaló. Le dijo amigo. Le extendió sus brazos, le abrió su corazón. Le dio una oportunidad para que Judas hiciera lo correcto. Y Judas no lo hizo. Y el Señor hizo lo que le correspondía. Allí nos está mostrando nuevamente su amor. El Señor nos está mostrando nuevamente el amor que tiene por cada uno de nosotros. ¿O qué cree usted que pasa cuando nosotros elegimos pecar, sabiendo que hay algo que está mal y aún así lo hacemos? Ese no es un beso como el que Judas le dio a Jesús, en donde decimos: Señor, yo sé que esto está mal, o tal vez no lo decimos, pero lo sabemos. Señor, yo sé que esto está mal, pero igual lo hacemos. Eso es un beso de Judas, según mi perspectiva. Estamos dándole un beso al Señor, pero también lo estamos traicionando. Ahora, ¿qué pasa cuando viene a nosotros un Judas? Cuando viene a nosotros una persona que sabemos que nos va a hacer daño, pero queremos poner en práctica lo que Jesús hizo. El secreto está en no personalizar la ofensa. No personalicemos la ofensa o el daño que esa persona nos puede hacer. Vea a la persona como una víctima del pecado. Porque, ¿qué pasa? Judas también nos ejemplifica la naturaleza pecadora del hombre. Judas no era un santo. El hecho de que anduviera con Jesús no quería decir que Judas era perfecto. En algunas ocasiones podemos ver que Judas tomaba de el dinero que había en la bolsa, ¿sí?, para hacer cosas indebidas. O sea, él robaba y andaba con Jesús, pero no había permitido que la transformación de Dios hiciera un reflejo nuevo en su vida. Él seguía cometiendo pecados a pesar de que andaba con Jesús. Entonces,
El Señor no le vio como un ladrón, como un traicionero. El Señor le vio como un esclavo del pecado, porque el corazón de Judas estaba guiado por la maldad, por el pecado que él había permitido que creciera en él. Pero él siempre va a ver oro en la vida de las personas. Él siempre verá la oportunidad para que cada uno de nosotros se conecte nuevamente con él. Por mucho pecado, por mucho error que pueda haber en la vida de una persona, Jesús siempre va a sacar lo mejor de esa persona. Así que hoy nosotros debemos sentirnos agradecidos y privilegiados porque a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de toda la maldad que podamos haber hecho en el pasado, el Señor siempre nos dará una nueva oportunidad. Dios siempre va a tener algo bueno que decir de nosotros, pero también nos va a decir lo malo. Jesús nos ama tal y como somos, pero no nos quiere dejar como estamos. ¿Sí? Lo he dicho en varias oportunidades. Jesús te ama como eres, con todos tus errores y todos tus defectos. Pero lo que no quiere es dejarte como estás. Él quiere que seas cada vez mejor. Y eso me hace recordar el cuento de un pastor que él era muy entusiasta. Ese pastor siempre veía el lado bueno de las cosas. Y él vivía en un pueblito muy alejado, en el llano. Y una vez, dentro de ese pueblo, ustedes saben que en los pueblitos todo el mundo se conoce, estos pueblos pequeños, y murió un delincuente. Ese delincuente prácticamente había robado a todas las personas en ese pueblo. A todos, había tenido problemas con todos y eran una persona que nadie quería. Todos lo detestaban porque era un ladrón, era una mala persona. Entonces, un grupo de personas se ponen de acuerdo e invitan a este pastor al funeral de este hombre, del delincuente, para ponerlo a prueba, a ver qué va a decir de una persona tan mala que le hizo daño a todo el mundo en ese lugar. Y el pastor pasa adelante y comienza a orar y entonces mira así hasta donde está el fallecido y la gente como que, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir bueno de esta persona? Que todos estamos aquí contentos de que se murió por fin. Y el pastor dice, este hombre tenía una sonrisa hermosa. De verdad que tenía una sonrisa muy hermosa este hombre. Vamos a darle gracias a Dios porque siempre nos regaló una sonrisa. Y bueno, él los dejó sin palabras porque no le habló mal al hombre, siempre sacó lo mejor. Y si lo mejor que él tenía era su sonrisa, pues bueno, vamos a resaltarlo. Y así hace Jesús con nosotros. Él siempre encuentra lo bueno, lo bonito. Y por allí nos atrae con sus lazos y sus cuerdas de amor. Y luego si viene ¿sabe? El ajuste de nuestra vida. Bueno, esto sí no me gusta, esto tampoco me gusta, vamos a transformar, vamos a cambiar acá, pero todo con mucho amor. Y este versículo me tocó mucho mi corazón cuando Judas se acerca a Jesús y él le dice, amigo, extendiéndole una última oportunidad para que se arrepintiera. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Ahora, lo segundo que nos enseña el Señor que debemos hacer es encontrar el propósito dentro o en el dolor que podamos estar viviendo. Jesús vinculó el sufrimiento que él estaba atravesando a un plan redentor. Había un propósito más allá del sufrimiento momentáneo. Porque muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para nuestra propia salvación. A veces ocurren cosas que nos decepcionan, que nos hacen sufrir, pero detrás de eso hay un propósito más grande, una amistad que se fractura, muchos años de conexión o relación con alguien que pues simplemente se acaban, un despido en el trabajo, ¿sí? Tengo mi trabajo, pero bueno, ese trabajo no me permite crecer en otras áreas, no me permite comprometerme con el Señor, me resta demasiado tiempo que le puedo dedicar a mi familia, que le puedo dedicar a Dios o a otras cosas, o en mi trabajo tengo que hacer cosas que van en contra de mi fe, de mis convicciones, de mis valores. Entonces Dios a veces permite que ocurran estos quiebres en nuestras vidas y que en el momento nosotros no entendemos por qué sucede, pero siempre hay un propósito más grande. Siempre la voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta para nosotros, para quienes le buscan a Él, para aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, a veces somos muy rápidos para quejarnos de una situación. A veces nos pasa algo en la vida y de una vez soltamos la queja, pero no nos ponemos a reflexionar por qué Dios está permitiendo esto. Tal vez una enfermedad llega
a nuestras vidas porque tenemos muchos años abusando de nuestro cuerpo. Y es la única forma en la que Dios puede hacer que nos detengamos y reflexionemos y comencemos a corregir nuestros hábitos alimenticios, nuestras rutinas, y que comencemos a cuidar un poco más nuestro templo. ¿Sí? Y así mismo sucede con todo. A veces tenemos amistades tóxicas o relaciones tóxicas con nuestra familia, con nuestra pareja. Y Dios permite un quiebre para que nosotros realmente podamos sanar nuestros corazones y aprendamos el verdadero significado del rol que estamos cumpliendo dentro de esa relación. Y creo que todos hemos llegado a un punto en nuestra vida en donde hemos tenido que hacer una poda emocional y hemos tenido que darle un fin a una situación en nuestra vida para que Dios pueda dar inicio a otra en nuestra vida también. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien. Y siempre repetimos este versículo cuando no conocemos el verdadero significado del mismo. Que todas las cosas nos ayudan a bien, pero también dice luego, a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea que todo lo que a ti te sucede dentro del propósito de Dios, si estás en el propósito de Dios, sí te va a ayudar para bien. Pero no todo lo que nos sucede y estamos fuera del propósito de Dios es para bien. Muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Nosotros tomamos malas decisiones, vamos a tener consecuencias. ¿Sí? Si nosotros estamos dentro del plan y la voluntad de Dios, por eso siempre tenemos que estudiar su palabra y mantenernos conectados a nuestros hermanos, a la congregación, para que juntos podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Entonces, si nos suceden o tenemos que enfrentarnos a adversidades en ese camino, serán para bien, porque Dios estará podando nuestra vida de aquellas cosas que no nos van a permitir alcanzar ese propósito o cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Entonces hay una enorme diferencia entre las consecuencias de nuestras malas decisiones y el que todas las cosas que nos suceden tengan un propósito más elevado o un bien más allá de lo que nosotros podemos ver en el Señor. Amén. Y lo tercero que nos enseña el Señor en este episodio es que tenemos que ver siempre la presencia de Dios detrás del problema. No detrás del problema como el que nos está llevando el problema, sino que Dios está en todo. Que Dios siempre está en todo. Porque el Señor vio también ángeles listos para actuar a su favor. El Señor sabía que no estaba solo. Y que detrás de toda esa multitud y detrás de todos estos soldados que venían a llevarle detenido, habían ángeles y estaba un Dios respaldándole en todo momento. También tenemos el ejemplo de Eliseo y su siervo en Segunda de Reyes, y quiero leerlo rápidamente para cada uno de ustedes, porque es un episodio muy, muy parecido y que nos deja una enseñanza de que aquellas personas que realmente tenemos fe y que creemos en el Señor, podemos siempre tener el respaldo de Dios si aprendemos a ver al Señor detrás de todo lo que nos está pasando. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17, tenemos un ejemplo que nos dice así: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este era el siervo de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, o sea, los tenían rodeados con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto nos enseña que siempre, siempre en el mundo espiritual está sucediendo algo. Y nuestra oración tiene que ser: Señor,
abre mis ojos espirituales o despierta mis sentidos espirituales para yo poder ver tu respaldo en todo lo que yo estoy haciendo. Amén. Porque Dios corrige nuestras vidas. Dios nos enseña a andar por caminos difíciles, pero también nos respalda. Y el Señor nunca te va a exponer a una prueba más grande que la que tú puedes superar. Y por eso Él desea que todos los días nosotros nos desarrollemos espiritualmente, que maduremos espiritualmente y que crezcamos para que podamos enfrentar cada vez mayores retos y desafíos y nuestra fe se afiance. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué es lo que el Señor nos enseña? Primero, encontrar el bien dentro de lo malo que nos está sucediendo. Encontrar el propósito de Dios en medio del dolor, la situación que estemos atravesando, y siempre ver la presencia de Dios que está por encima del problema que estemos enfrentando. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros desarrollar un corazón lleno de esperanza para encontrar ese preciado oro en medio de las cenizas o en medio de la basura que tenemos que enfrentar día a día en este mundo? Lo primero que nos toca a nosotros, como humanos, como hijos de Dios, ya esto no es algo que le corresponde al Señor. Ya hemos visto todo lo que Dios hace y hará por cada uno de nosotros. Pero ahora viene nuestra parte, la parte que no puede hacer Dios por nosotros, o la que no va a hacer por nosotros. Primero, rechace las mentiras que se dice a usted mismo. Porque esconder las cenizas que hay en nuestra vida o esconder ese basurero que hay en nuestro corazón solamente hace que éste se pudra. ¿Sí? Todos tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Todos nos enfrentamos a cosas indeseables, pero no podemos ocultarlas al Señor. Disfrazar de positivo lo que necesita sanidad no es bueno para nosotros. Así que tenemos que aprender a ser humildes, dejar el orgullo a un lado y pedir ayuda, pedir oración, hablar con nuestros líderes, con nuestros pastores, venir y orar al Señor y decirle: Señor, tengo este problema y ya no quiero tenerlo. Yo lo suelto, yo lo confieso para que tú me ayudes a sanarlo. Yo reconozco que tengo este problema. Yo reconozco delante de ti que he fallado y que tengo una lucha en mi vida. Porque ocultarlo solamente hará que se arraigue más fuerte en nuestro corazón. Y con cada día que pasa será más difícil sacarlo. Ok, entonces rechace toda mentira. Si usted sabe que Dios está tratando con algo en su vida, pues vamos a permitir que el Señor lo haga y vamos a buscar a alguien que nos ayude, que nos acompañe en ese proceso. Busquemos un mentor, alguien que nos ayude a orar, alguien que nos guíe y que nos pueda guiar a esa conexión y a esa confesión de corazón con el Señor. Alguien a quien rendirle cuentas. Porque es bueno que nosotros podamos apoyarnos en una persona que ya haya superado este desafío en su vida y que nos pueda ayudar a nosotros también a lograrlo. Lo segundo que tenemos que hacer es adoptar la perspectiva que tuvo Cristo. Ore por ojos espirituales, porque tenemos que pedirle al Señor siempre que nos enseñe a sacar lo mejor de todo lo que nos está ocurriendo. También tenemos que cuestionar nuestra narrativa. Lo dije hace un rato, a veces somos muy rápidos para quejarnos, para emitir una queja, un desacuerdo, para poner una mala cara ante algo que no nos gusta y para manifestar nuestra voluntad, siempre sin tomar en cuenta lo que la otra persona puede estar sintiendo. Entonces aquí es donde nos tenemos que preguntar: ¿estoy solamente viendo las cenizas de la crisis que me está ocurriendo o me voy a hacer responsable de las consecuencias de mis malas decisiones? ¿Voy a ver el plan de Dios también en todo lo que me está pasando? ¿O simplemente me voy a quejar, yo no pego una, ay, a mí todo me pasa todo lo malo, nada me sale bien? Dejemos de tener ese tipo de narrativa negativa, porque Dios desea que nosotros desarrollemos la mentalidad de Cristo. Y en ningún momento nosotros podemos ver que el Señor fue una persona que se quejaba. La queja simplemente pudre lo que puede haber en tu corazón.
Y recordemos que el Señor siempre fue el que dominó sus emociones. Y sí, sé que hay un episodio de la Biblia en donde vemos al Señor con un látigo destruyendo a todos los puestos de los mercaderes del templo. Eso también está dentro de las opciones, ¿sí? Eso también está dentro de las opciones que el Señor tomó en cuenta. Pero las intenciones que había detrás de eso estaban muy por encima del acto en sí. Ahora, tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos que desarrollar un músculo espiritual. Y la esperanza es un músculo que se fortalece en medio del conflicto. ¿Cómo crece un músculo en nuestro cuerpo? Esforzándolo, rompiéndolo, rompiendo las fibras de ese músculo para que cuando este músculo se regenere, se vuelva más grande y más fuerte. ¿Y cómo cree usted que entonces vamos a desarrollar esperanza si siempre todo nos sale bien? Si vivimos en el mundo de Heidi, no sé, de los ositos cariñosos y todo es amor y paz. No, no se puede. Porque aparte de eso vivimos en un mundo lleno de maldad. Y vivimos rodeados de personas malas. Entonces nos van a suceder cosas no muy agradables. Pero allí es donde entonces tenemos que poner en práctica nuestra fe. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que sacar nuestra voluntad, no la espada de Pedro y andar cortando orejas, sino nuestra voluntad, nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Amén. Siempre, siempre las victorias vienen después de una crisis, una guerra o una lucha. El que no pelea, no gana. El que no lucha, no gana. Si no hay lucha, no hay victoria. Así de sencillo. Si usted no compite, no gana. ¿Cómo se ganan las medallas los atletas de alto rendimiento? Compitiendo. A ningún atleta le van a dar una medalla simplemente porque no, llegué aquí a la competición y ya, pero no competí y me van a dar la medalla de oro. No, no, papá. Usted tiene que, si usted es nadador, bueno, métase al agua. Trate de no ahogarse y llegue de primero. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted es boxeador, bueno, trate de dar más golpes de los que recibe y que no lo tumben. Así de sencillo. Si usted practica otro deporte, pues siempre tienes que hacerlo mejor que tu adversario. Y tenemos un adversario en común en este mundo que es el enemigo, que siempre nos estará dando golpes y golpes y golpes y golpes. Y nuestro objetivo es, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer? Resistir al enemigo. No, pero no resistirlo aguantando los golpes que él nos da, no, resistirlo es mantenerlo a distancia. ¿Y cómo nos mantenemos a distancia del enemigo? Pues manteniéndonos cerca de Dios. Mientras más cerca de Dios usted esté, estará más lejos del enemigo. Amén. Ahora, esto es adoptar la perspectiva de Dios y ver que nos corresponde a nosotros. Dios hará su parte, pero nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Ahora, ya para ir terminando, ¿cómo nosotros vamos a traer esto a nuestra vida? ¿Cómo nosotros vamos a llevar las cenizas a ser un tesoro? Bueno, Jesús no ignoró las cenizas, Jesús no ignoró la crisis, Jesús no se hizo de la vista gorda e ignoró todo. No, a mí no me está pasando nada, yo estoy bien. Que es la respuesta de todos nosotros cuando saludamos a alguien. Hola, ¿cómo estás? Bien, en automático. Claro, tampoco vamos a andar diciéndole a todo el mundo las situaciones que estamos pasando porque no es el momento. Pero muchas veces nos creemos ese todo bien, todo bien, todo bien, y como siempre estamos bien, entonces nadie nos va a ayudar porque todo está bien, todo está perfecto. Pero no es así. Jesús no ignoró las cenizas, Jesús las trascendió. Él reconoció que había una crisis, él reconoció que lo abandonaron, lo negaron, él reconoció que en ese momento estaba siendo amenazado, estaba siendo traicionado, pero él miró por encima de todo eso. Él miró por encima de las cabezas de todas las personas que le estaban rodeando, tal vez con lámparas de fuego, ¿sí? Con lanzas, con escudos. Él decidió ver más allá. Él decidió no ver el momento, sino él decidió ver ese tercer día glorioso en donde él iba a resucitar y por fin iba a poder brindarnos el acceso directo al Padre a través de su sacrificio.
La cruz que Jesús recibió, la cruz en donde fue clavado, fue lo peor que la humanidad le pudo dar al Señor. Lo peor que le pudo dar la humanidad, el peor trato, fue la cruz. Pero de esa cruz viene el oro, el tesoro de nuestra salvación. De esa cruz, no de la cruz como tal, sino de lo que representa, de ese desprecio de la humanidad, el Señor lo transformó en el puente de la salvación, para que usted y yo hoy podamos tener vida eterna y acceso directo a nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, cada uno de nosotros tiene entonces hoy un desafío. Cada uno de nosotros debe identificar ese basurero que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, o identificar esas cenizas que dejaron una tormenta, un incendio o una situación difícil. Tenemos que identificar esa decepción, ese dolor, esa oración no respondida y traerla delante del Señor y preguntarnos, Señor, ¿qué propósito, qué lección, cuál es tu voluntad en medio de todo esto que me pasó o me está pasando? Porque siento que esta crisis está ganándome, pero sé que detrás de todo esto hay un propósito para mi vida porque sé que tú me amas. ¿Qué puedo hallar aquí? Entonces, cada uno de nosotros en la intimidad, en su hogar, debe preguntarle al Señor, Señor, mira, aquí tengo estas cenizas. Muéstrame el oro que hay entre ellas. Y declarar con nuestra convicción y con todo nuestro corazón, mi esperanza está en el Dios que transforma las cenizas en vida. Mi esperanza está en ese Dios que transforma cualquier crisis, que transforma cualquier tribulación y cualquier tormenta que pueda venir a mi vida en un valioso tesoro. Y quisiera compartir para ya finalizar con ustedes un versículo más que nos enseña también que tenemos que vivir gozosos en la esperanza. Y este versículo está en el libro, perdón, este versículo está en Romanos, capítulo 12, versículo 12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Al final el Señor nos dice que nos alegremos en la esperanza de nuestro corazón, porque la tribulación es temporal. Las pruebas son temporales y las pruebas van cambiando, van variando. Lo que te preocupaba hace un año ya no es tu preocupación hoy, porque todo va a pasar, todo pasa. Y lo peor que podemos hacer es atesorar en nuestro corazón esas preocupaciones de las cuales nosotros no podemos hacernos cargo. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. Pero lo que sí es constante es la oración. Y yo te invito a que ores con constancia para que Dios te pueda revelar cuál es el verdadero tesoro detrás de lo que está sucediendo en tu vida. No estoy queriendo decir que todo sea malo, que todo sea trágico. Sé que vivimos vidas de paz, vivimos vidas de bendición y todos estamos agradecidos por la vida que Dios nos ha dado. Yo estoy muy agradecido, estoy feliz con la vida que Dios me ha dado. Y sí, he atravesado situaciones muy complicadas, situaciones muy difíciles. Y en este momento estoy también en ese proceso, ¿saben? Atravesando y enfrentando situaciones que retan mi vida, que desafían mi fe y desafían mis hábitos y me comprometen a ser una persona mejor y aferrarme más al Señor. Pero por otro lado estoy muy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy feliz de ser lo que Dios ha permitido que yo sea. Y sé que cada uno de nosotros tiene mucho que agradecerle al Señor. Pero lo que quiero transmitirles con este mensaje en esta mañana, mis hermanos, es que tenemos que llenar nuestros corazones de esperanza. Y no
La esperanza no es negar el dolor, sino interpretarlo a la luz de Dios y a la luz de su plan eterno para cada uno de nosotros. Amén. Entonces les voy a invitar a que oremos y que seamos constantes en esa oración, como nos enseña Romanos 12:2, que nos dice, una vez más lo leemos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así que les invito a que oremos y que podamos abrir nuestro corazón a esa preciosa presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él puede hacer grandes cosas con lo poco que tenemos en nuestras manos. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor, gracias porque tú siempre, siempre has sido bueno, Señor.